Jesús te guía en la oración porque eres uno de sus elegidos. ¿Has experimentado en algún momento la sensación de que tus palabras no alcanzan a Dios? Aunque hables sin cesar, parece que el cielo permanece en calma. ¿Y si te revelara que en las Escrituras Jesús escondió un secreto, una fuerza que pocos han descubierto capaz de cambiar tu vida y tu entorno? No es por azar que te encuentres en este lugar. Si te encuentras viendo este video es porque has sido seleccionado por Dios y hoy el Señor desea desvelarte un profundo misterio acerca de la oración. Existen maneras de comunicarse con Dios que tocan profundamente su corazón, métodos que no solo abren las puertas del cielo, sino que también tienen el poder de cambiar tu vida, tu futuro y el entorno que te rodea. Jesús no solo nos mostró cómo elevar nuestras oraciones, sino que también nos proporcionó un ejemplo celestial, una herramienta que abre la puerta a bendiciones y satisface los deseos más íntimos del Espíritu. La oración se considera una poderosa herramienta espiritual. La oración va más allá de simplemente comunicarse con Dios, representa un vínculo sobrenatural que cuando se realiza de manera adecuada provoca milagros, abre nuevas oportunidades y transforma destinos. No obstante, muchos creyentes se dirigen a Dios en oración sin comprender el verdadero significado de su práctica, lo que les lleva a sentir que sus palabras carecen de fuerza. Hoy conocerás las razones por las cuales Jesús instruyó a sus discípulos en una manera particular de orar y de qué forma esta enseñanza puede transformar tu vida de manera permanente. En los siguientes minutos descubrirás por qué fuiste seleccionado por Dios para una plegaria poderosa, la manera en que Jesús instruyó a sus discípulos sobre la oración y su aplicación en la vida cotidiana, el misterio espiritual que envuelve al Padre Nuestro y su influencia en el ámbito espiritual. Elementos esenciales para que tu oración tenga fuerza y sea atendida en el cielo. Un secreto que muchos cristianos ignoran y que tiene el potencial de abrir la puerta a bendiciones en tu vida. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría que dejes esta frase en los comentarios. Señor, instrúyeme en cómo elevar mis oraciones como un escogido. Al reflexionar sobre esta frase, estarás manifestando tu disposición para aceptar esta revelación y a la vez contribuirás a que este mensaje alcance a más individuos que requieren aprender a orar de manera adecuada. Dale un like a este video ya que de esa manera ayudarás a que YouTube lo muestre a un mayor número de personas que desean aprender a orar según las enseñanzas de Jesús. Así estarás realizando la gran comisión, iluminando a aquellos que requieren de ella. Enhorabuena por tu presencia aquí. No todos tienen la oportunidad de recibir enseñanzas tan profundas como esta, pero tú sí, ya que Dios ha sembrado en tu corazón un deseo de conocerlo más y una misión única dentro de su reino. Antes de iniciar, me gustaría que todos escribieran en los comentarios paz en Cristo, así quienes formamos parte de esta comunidad de fe podamos sentirnos unidos en este recorrido. Atención. Por favor, eleva tus plegarias a Dios. La segunda enseñanza más importante de esta investigación podría ofrecer una clave significativa para abrir la bendición que Dios ha reservado para ti. No te marches sin antes escucharla. Prepárate porque lo que estás a punto de aprender tiene el potencial de transformar tu vida de oración de manera permanente. Comencemos. Reza a Dios, la plegaria que abre las puertas del cielo. Jesús y el misterio de la cercanía con el Padre. La oración trasciende ser un simple ritual religioso. Se convierte en la puerta que nos permite acceder a lo divino y establecer un vínculo con el corazón del Padre. Jesús no se dedicaba a orar de forma automática o reiterativa, su comunicación con Dios era auténtica y estaba llena de una conexión profunda. Antes de instruir a sus alumnos sobre la manera de orar, Él demostró primero la fuerza de una plegaria genuina. Jesús se retiraba para hablar con Dios, el misterio detrás de su fuerza. En múltiples ocasiones, las Escrituras nos relatan que Jesús se apartaba de la gente para comunicarse en privado con Dios. Lucas 5, versículo 16 nos informa que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Sin embargo, Él se apartaba a sitios aislados para elevar sus oraciones. Jesús comprendía que la auténtica fuerza espiritual no reside en la cantidad de palabras, sino en la cercanía con el Padre.
numerosos cristianos se dirigen a Dios en oración. Sin experimentar emoción alguna, suplican y claman, pero en lo más profundo de su ser perciben que sus palabras carecen de poder. ¿Tienes idea de la razón? Porque rezan por hábito, no desde la conexión espiritual. Jesús nos enseñó que la oración auténtica es un diálogo con Dios en lugar de ser únicamente un discurso religioso. Jesús dedicaba largas noches a la oración antes de realizar elecciones significativas. Lucas 6, versículo 12. Antes de realizar milagros, Él se dedicaba a la oración, evidenciando que el secreto del poder radica en la relación con el Padre. Juan 11, versículos 41 y 42. No elevaba mis oraciones para ser observado por los demás, sino para tener un encuentro íntimo con Dios en lo privado. Mateo 6, versículo 6. Numerosas personas elevan sus oraciones y perciben que Dios permanece en silencio. Sin embargo, la interrogante es: ¿rezas desde la comunión o desde la desesperación? Jesús siempre se dirigió al Padre sin temor ni vacilación, tenía plena certeza de su conexión directa con lo divino. Santiago 4, versículo 3 menciona que al pedir no se recibe porque se hace con malas intenciones. Solicitan, pero no obtienen ya que lo hacen con intenciones negativas, buscando únicamente complacer sus propios anhelos. La oración trasciende el simple acto de solicitar, se trata de sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. En el Evangelio de Juan 15, versículo 16, Jesús afirma: «No fuisteis vosotros quienes me elegisteis a mí, sino que fui yo quien os eligió a vosotros, y os he destinado para que vayáis y produzcáis fruto, y que ese fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda». El Señor te ha seleccionado para establecer una conexión íntima con Él. Tu plegaria cobra fuerza cuando te diriges a Dios con la certeza de que eres su hijo. Al orar con la fe de un hijo, Dios te responde como lo haría un padre. Medita sobre esto. Imagina cómo transformaría tu existencia si desarrollaras la habilidad de orar con la misma seguridad que Jesús mostraba hacia su Padre. Jesús te invita a orar de manera distinta, a no considerar la oración como un hábito, sino como una experiencia que transforma tu relación con Dios. Escribe en la sección de comentarios: «Señor, guíame hacia una plegaria más intensa». Este será un acuerdo entre ti y Dios para dar inicio a una vida de oración más cercana y fuerte. No te marches aún. En el siguiente segmento exploraremos las razones por las cuales Jesús nos proporcionó un ejemplo de oración y de qué manera este patrón puede cambiar tu vida. Jesús y los elegidos. Reza a Dios, la frase que únicamente los hijos de Dios entienden. ¿Te has cuestionado alguna vez qué hace que algunas personas experimenten milagros al orar, mientras que otras sienten que sus plegarias no reciben respuesta divina? El secreto radica en quienes han sido seleccionados. Jesús destacó que no todas las oraciones reciben la misma atención. Existen distinciones entre aquellos que dirigen sus plegarias como forasteros y aquellos que lo hacen como hijos. Los seleccionados disfrutan de una conexión única con el Padre y sus plegarias poseen un significado especial en el reino celestial. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús expresó: «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las reconozco y ellas me siguen». Los seleccionados no son únicamente aquellos que tienen fe en Dios, sino aquellos que han cultivado una conexión con Él. No todos los que elevan sus oraciones obtienen respuestas, sin embargo, aquellos que han sido elegidos y apartados por Dios son quienes experimentan la manifestación de su gloria en sus vidas. Jesús seleccionó a sus discípulos y les confió misterios que no eran del conocimiento de todos. Mateo 13, versículo 11 menciona: «Porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, en cambio a ellos no se les ha otorgado esa comprensión». ¿Te das cuenta de la variación? No todos comprenden la fuerza de la oración, ya que no todos han sido convocados a establecer una conexión íntima con Dios. Sin embargo, tu presencia aquí se debe a que has sido seleccionado para descubrir estos misterios espirituales. Jesús nos mostró que no todas las plegarias tienen la misma naturaleza. En Mateo capítulo 6, versículo 7 nos advirtió sobre la manera de orar.
Y al momento de orar, no recurras a palabras vacías y repetitivas como hacen los paganos que creen que serán escuchados por la cantidad de sus frases. Los ajenos elevan sus plegarias con frases huecas, mientras que los hijos se dirigen a Dios con un sentido de pertenencia. Los desconocidos elevan sus oraciones con temor, mientras que los hijos lo hacen con plena confianza. Los forasteros elevan sus plegarias como si el Creador estuviera distante, mientras que los hijos se dirigen a Él con la certeza de que su Padre está próximo. Jesús nos proporcionó un ejemplo de oración que solo los escogidos pueden comprender. El Padre Nuestro no se trata de una simple oración, sino que funciona como una guía espiritual para llegar a la presencia de Dios. El Padre Nuestro es una oración fundamental en la tradición cristiana que se eleva a Dios pidiendo su guía y protección. La plegaria de los escogidos. Al enseñar el Padre Nuestro, Mateo 6 versículos 9 y 13. Jesús no solo proporcionó un conjunto de palabras, sino que también ofreció un modelo celestial para establecer una conexión con Dios. Padre nuestro que resides en las alturas, aceptar nuestra condición de hijos y la posibilidad de comunicarnos directamente con Dios. Santificado sea tu nombre. La plegaria se inicia con alabanza antes que con demandas. Venga tu reino. Elevamos nuestras súplicas para que el reino de Dios se revele en la tierra. Que se cumpla tu voluntad. No se trata únicamente de solicitar lo que deseamos, sino de sintonizar con la intención divina de Dios. Concédenos hoy el pan que necesitamos diariamente. La provisión llega cuando confiamos en Dios. Perdona nuestras deudas, te lo pedimos con fervor. La oración adquiere fuerza cuando proviene de un corazón puro. No permitas que sucumbamos a la tentación. La oración nos da fuerza para enfrentar las artimañas del adversario. Líbranos de toda maldad. Nos resguardamos bajo la salvaguarda divina. Esta forma de oración no está destinada a todos, es para aquellos que han recibido un llamado, para los que han sido apartados, para los que Dios ha escogido para desvelar sus secretos. Fuiste seleccionado para interceder con fuerza. Jesús compartió esta oración únicamente con sus discípulos, y si te encuentras aquí es porque Dios desea revelarte lo mismo que les mostró a ellos. Medita sobre esto. ¿Te has estado dirigiendo a Dios en oración como un hijo o más bien como un extraño? ¿Has estado elevando tus oraciones desde tu identidad o únicamente por tus necesidades? Hoy Dios te invita a acercarte a una oración más íntima, una oración de hijo, una oración de elegido. Escribe en los comentarios, oremos a Dios. Señor, te agradezco por haberme seleccionado para tener una relación contigo. Esta será una proclamación profética que indica que eres parte de aquellos que tienen la llave para desvelar los secretos del reino. No te marchas aún. En la siguiente sección aprenderás de qué manera Jesús, mediante su oración, nos enseñó el sendero para acercarnos a Dios como auténticos elegidos. Si te enteraras de que te estás acercando a la prueba más significativa de tu existencia, ¿cuál sería tu reacción? Jesús nos mostró que la oración trasciende el simple acto de solicitar, es un medio para hallar fortaleza durante las adversidades. En el instante más crítico de su existencia, nos brindó un ejemplo impactante de la manera en que los escogidos deberían comunicarse con Dios. Mateo 26, versículos 36 al 39 narra los eventos ocurridos en el jardín de Getsemaní, donde Jesús se retiró para orar antes de su entrega. Querido Dios, si es tu voluntad, aléjate de mí este sufrimiento, sin embargo, que no se haga mi deseo sino el tuyo. Una de las claves más poderosas de la oración de los elegidos es la conexión con lo divino. Jesús no pidió que su dolor cesara, sino que se realizara la voluntad del Padre. Los seleccionados no elevan sus plegarias para huir, sino para mantenerse firmes. Con frecuencia pedimos a Dios que nos libere de las dificultades. Sin embargo, Jesús nos mostró que debemos orar para que Él nos dé fortaleza durante las pruebas. Los que no conocen piden a Dios que les elimine sus dificultades, mientras que los que han sido elegidos solicitan que les dé más fortaleza. Los que no conocen a Dios oran con temor, mientras que los que han sido elegidos lo hacen con plena confianza en su propósito. En el momento en que Jesús se dedicó a la oración en el huerto de Getsemaní, su sudor se transformó en gotas de sangre. Lucas 22, versículo 44.
Era una súplica de batalla, un acto de entrega y una completa sumisión a la voluntad del Padre. Hay una revelación impactante. Cuando elevas tus oraciones desde un lugar de entrega y no desde el temor, el cielo actúa a tu favor. Al comprender que has sido escogido, tu oración se vuelve poderosa en lugar de desesperada. Al confiar en Dios, tu plegaria se enfoca menos en tus deseos y más en lo que Él desea realizar en tu vida. ¿Por qué se somete a prueba a los elegidos? Numerosos piensan que ser seleccionado por Dios implica una vida sin obstáculos. Sin embargo, la realidad es diferente. Aquellos que son elegidos enfrentan pruebas debido a que tienen un propósito sagrado. Observa lo que expresó Jesús en Juan 16:33. En el mundo enfrentaréis tribulaciones, pero tened ánimo, yo he triunfado sobre el mundo. Si enfrentas dificultades, no implica que Dios te haya dejado de lado. Más bien indica que te está preparando. Jesús, el más grande entre los elegidos, enfrentó la prueba más difícil, pero su plegaria lo mantuvo firme. Rezó con fervor y honestidad. Padre, si es tu voluntad, aléjame de este trago. Oró con fe. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rezó con fervor. Rezó la misma plegaria en 3 ocasiones. Esto nos muestra que la oración de los elegidos no siempre transforma las situaciones, pero sí transforma a quien reza. Si Dios ha permitido desafíos en tu vida, es porque te está alistando para algo más significativo. Por favor, comparte tus pensamientos sobre el tema de la oración a Dios. Señor, muéstrame cómo orar con fuerza y seguridad. Esta será tu plegaria de entrega, al igual que lo hizo Jesús en Getsemaní. No te marches aún. En el siguiente segmento exploraremos cómo la súplica de Jesús en la cruz manifiesta el amor y la fuerza que Dios ofrece a los escogidos. En las etapas más dolorosas, la plegaria saca a la luz lo que habita en el interior de cada individuo. Jesús crucificado y en el umbral de su sufrimiento no solo padeció el tormento físico, sino que también experimentó la profunda tristeza de la separación del Padre. No obstante, en ese instante decisivo, su plegaria nos brindó una lección que únicamente los designados pueden captar. Las últimas expresiones de Jesús en la cruz no fueron clamores de angustia, sino plegarias cargadas de un profundo significado espiritual. Una de ellas fue: Señor, te pido que les perdones, ya que no tienen conciencia de sus acciones. Lucas 23, versículo 34. En vez de lanzar maldiciones hacia aquellos que lo estaban crucificando, pidió por su perdón. Observamos la distinción entre la plegaria de los elegidos y la de aquellos que solo se dirigen a Dios en momentos de necesidad. Los elegidos no se limitan a orar en beneficio propio, sino que buscan alinearse con el corazón de Dios. Otra de sus expresiones fue: Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, versículo 46. A través de este grito, Jesús reveló su naturaleza humana al mismo tiempo que cumplió con las profecías. No se trató de un clamor de rendición, sino de una validación de que estaba experimentando precisamente lo que los textos sagrados habían profetizado acerca del Mesías. En ocasiones, durante nuestra comunicación con Dios, podemos percibir un silencio de su parte. Sin embargo, aquellos que han sido elegidos comprenden que este silencio no implica que nos haya dejado desamparados, sino que su propósito se está llevando a cabo. Antes de entregar su vida, Jesús elevó su oración con estas palabras: Padre, a ti entrego mi alma. Lucas 23, versículo 46. Su última frase no emanaba desesperación, sino una rendición absoluta. Había finalizado su tarea y estaba seguro de que el Padre tenía el dominio total. Una clave fundamental para la existencia de los elegidos es que la oración trasciende la mera búsqueda de respuestas. Se trata de rendir nuestra vida por completo a la voluntad de Dios. Muchas personas elevan sus oraciones a Dios pidiendo ser liberadas de las dificultades, mientras que los elegidos buscan en la oración el apoyo divino para mantenerse firmes a pesar de las adversidades. Muchas personas elevan sus oraciones desde el temor, mientras que los elegidos lo hacen con confianza incluso cuando no comprenden las acciones de Dios. Numerosas personas elevan sus oraciones únicamente en momentos de necesidad, mientras que aquellos que son elegidos oran porque consideran que toda su existencia es una entrega a Dios. Jesús nos mostró que la oración no es meramente un medio para pedir bendiciones, sino una manera de vivir en total entrega al Padre.
En la cruz, aunque su súplica no alteró su dolor, sí estableció el propósito eterno de Dios para la humanidad. De igual forma, al orar con fe y confianza como los elegidos, es posible que nuestras situaciones no se modifiquen de inmediato, pero nuestras vidas se alinean con el plan divino. Hoy el Señor te invita a elevar tus oraciones al igual que lo hacía Jesús, con plena confianza, con entrega y con fe. Ahora reflexiona sobre el tema. Señor, confío mi existencia a tus manos y afirma que sin importar las circunstancias que se presenten, tendrás fe en el propósito divino. No te marches aún. En el siguiente segmento aprenderás de qué manera la oración de Jesús tras su resurrección nos permite acceder a una nueva esfera espiritual como los elegidos de Dios. Tras la crucifixión, Jesús no solo volvió a la vida, sino que también impartió una lección acerca de la oración que es fundamental para los elegidos. Su resurrección simbolizó el inicio de una nueva fase en la conexión entre Dios y la humanidad. No se trataba únicamente de implorar en momentos de dificultad, sino de elevar oraciones con la autoridad que poseen los hijos de Dios. Uno de los instantes más conmovedores tras la resurrección ocurrió cuando Jesús se presentó ante sus discípulos. Antes de iniciar la conversación, les insufló su aliento y pronunció: «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20, versículo 22. Se revela una verdad significativa acerca de la oración de los elegidos. Antes de su crucifixión, Jesús instruyó sobre la importancia de orar con fe y entrega. Sin embargo, tras su resurrección, evidenció que la oración de los elegidos debe ser orientada por el Espíritu Santo. Numerosas personas elevan sus oraciones desde su naturaleza humana, impulsadas por emociones y temores. Sin embargo, la auténtica oración, aquella que tiene el poder de conmover los cielos y cambiar vidas, es aquella que nace del Espíritu. Romanos 8, versículo 26 menciona que el Espíritu intercede por nosotros en nuestra debilidad. De la misma forma, el Espíritu nos asiste en nuestras flaquezas, ya que no sabemos qué es lo que deberíamos pedir. El propio Espíritu intercede por nosotros con suspiros que no se pueden expresar. Esto implica que los seleccionados no realizan sus oraciones en solitario. Cuando un auténtico hijo de Dios se dirige en oración, es el Espíritu Santo quien lo orienta, quien sugiere las palabras adecuadas y quien intercede incluso en los momentos en que no sabemos cómo expresarnos. Jesús no solo instruyó sobre la oración, sino que tras su resurrección envió al Espíritu Santo para guiar a los elegidos en su comunicación con Dios, asegurando que nunca más estuvieran sin dirección al orar. No es más necesario apoyarnos en nuestra inteligencia o en nuestra fortaleza. El poder de nuestra oración proviene del Espíritu de Dios, quien nos guía a suplicar de acuerdo a su voluntad. Por esta razón, tras la llegada del Espíritu Santo, los discípulos iniciaron sus oraciones con una autoridad que jamás habían sentido antes. En Hechos capítulo 4, versículo 31 se menciona que tras haber orado, el sitio donde se encontraban reunidos tembló, y todos fueron colmados del Espíritu Santo, proclamando con valentía la palabra de Dios. La distinción entre la oración de quienes lo hacen por hábito y la de los elegidos es clara. Aquellos que oran de manera rutinaria no obtienen resultados, mientras que los que se dirigen a Dios con la fuerza del Espíritu Santo sienten la acción divina. Jesús resucitado nos mostró que la oración va más allá de simplemente solicitar. Se trata de proclamar con poder, interceder con confianza y permitir que el Espíritu Santo nos dirija en cada expresión. Hoy el Señor te invita a explorar una nueva etapa en tu vida de oración. No es cuestión de reiterar términos, sino de elevar nuestra oración con la llama del Espíritu. No es únicamente en momentos de dificultad cuando debemos orar, sino que se trata de mantener una conexión continua con Dios. Comenta ahora: Señor, confúndeme con tu Espíritu para que pueda orar con fuerza, y deja que el Espíritu Santo renueve tu vida de oración. No te apresures a irte, ya que en el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús mostró que la oración de los escogidos tiene el poder de transformar no solo su vida personal, sino también el rumbo de las naciones. Jesús no solo instruyó sobre la importancia de la oración para profundizar la conexión personal con Dios, sino que también demostró que la súplica de los escogidos puede alterar realidades y modificar el destino de naciones enteras. La distinción entre una oración habitual y la de los elegidos radica en su intención.
Aquellos que oran únicamente por necesidad persiguen su propio beneficio, mientras que los elegidos elevan sus plegarias para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Previo a su ascenso al cielo, Jesús impartió una última enseñanza a sus seguidores. En Hechos capítulo 1, versículo 8 se menciona: «Recibiréis fuerza cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Observamos que la oración no es únicamente un medio para afianzar nuestra fe, sino también un llamado a transformar el mundo. Jesús demostró que la plegaria de los escogidos debe trascender su propia existencia y extenderse hacia los demás. Un claro ejemplo de cómo la oración puede transformar naciones se observa en el libro de Daniel. Aunque se encontraba prisionero en Babilonia, Daniel dedicaba tiempo a orar 3 veces al día dirigiendo su rostro hacia Jerusalén. Su plegaria no solo le otorgó fortaleza a él, sino que también allanó el camino hacia la liberación del pueblo de Dios. Jesús ratificó esta idea al afirmar en Mateo 18, versículo 19: «Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Esto implica que la súplica de los escogidos ejerce una influencia tangible en el ámbito espiritual y en la historia de los pueblos. Los escogidos no elevan sus oraciones con miedo, sino con poder. Al interceder un hijo de Dios se abren las puertas del cielo, el adversario se ve obligado a retroceder y se manifiesta la voluntad del Padre. En Hechos 12, la comunidad de creyentes se dedicó a la oración constante, mientras Pedro se encontraba encarcelado, y un ángel fue enviado para su liberación. Esta narrativa ilustra cómo la súplica de los escogidos puede convertir lo inalcanzable en realidad. Jesús nos proporcionó un ejemplo de intercesión al orar en Juan 17, no solo por sus discípulos, sino también por todos aquellos que llegarían a creer en Él más adelante. En esa oración no solo solicitó la protección y la unidad de su pueblo, sino que también abogó por aquellos que todavía no habían descubierto la verdad. De esta manera se dirigen a Dios los elegidos. No solo suplican por su propio bienestar, sino que interceden por la redención de los demás. Anhelan la transformación de su generación y buscan la proliferación del reino de Dios. El Señor te ha convocado a interceder, a elevar súplicas por tu familia, por tu comunidad y por tu país. No es por azar que te encuentres en este lugar, es porque el Señor desea que comprendas que tu oración puede generar transformaciones en el mundo. Sin importar la magnitud del desafío, la plegaria de los escogidos cuenta con el apoyo divino. Comenta ahora: «Señor, permíteme ser un instrumento para interceder por mi país y acompáñame en el plan divino en la tierra». No te retires aún. En la siguiente sección aprenderás cómo Jesús mostró que la oración de los escogidos no solo transforma la tierra, sino que también tiene un efecto en la eternidad. La oración no se limita a ser un acto de la hora, es una semilla que va más allá del tiempo y del espacio. Jesús nos enseñó que cuando los escogidos elevan sus oraciones, su súplica no solo afecta lo que sucede en la tierra, sino que también tiene eco en la eternidad. Mientras que muchos hacen oraciones con la esperanza de obtener respuestas rápidas, los escogidos se dirigen a Dios con la confianza de que su súplica está en sintonía con el plan eterno de Él. Un claro ejemplo de esto se puede observar en la oración que Jesús pronuncia en el capítulo 17 de Juan. En ese instante, consciente de que su crucifixión se aproximaba, Jesús no solo intercedió por los discípulos que estaban con Él, sino también por todos aquellos que llegarían a creer en Él en el futuro. Pero no solo pido por estos, sino también por aquellos que llegarán a creer en mí a través de su mensaje. Juan 17, versículo 20. Observamos cómo la palabra de Jesús ha trascendido el tiempo y ha llegado hasta nosotros quienes hoy confiamos en Él. De esta manera se comunican los escogidos. No solo elevan sus plegarias por su situación presente, sino que lo hacen con una perspectiva eterna. Un ejemplo adicional se halla en Apocalipsis 5, versículo 8, que dice que las oraciones de los santos son semejantes al incienso ante el trono de Dios. Esto implica que cada súplica de los elegidos se anota en la eternidad, ninguna plegaria es pasada por alto. Dios toma cada oración de intercesión y la emplea para llevar a cabo su plan en el momento adecuado. Los seleccionados comprenden que la oración trasciende un mero rito religioso, es en realidad una manera de plantar semillas en el reino de Dios.
Siempre que elevas una oración, tu súplica no se desvanece, sino que permanece ante la presencia de Dios hasta que se cumple. Por esta razón, en Lucas 18, versículos 7 y 8, Jesús afirmó que, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le suplican día y noche? Las peticiones de los escogidos no son desestimadas, más bien se conservan en el cielo hasta que Dios decida hacerlas efectivas. Cuando sientas que Dios no te escucha, es importante tener presente que cada oración que esté en sintonía con su voluntad tiene un significado eterno. Es posible que todavía no observes los resultados, pero ya está anotado en el cielo y dará sus frutos en el momento oportuno. De la misma manera que la súplica de Jesús en Juan 17 continúa resonando en los corazones de los creyentes en la actualidad, tus plegarias tienen el potencial de allanar el sendero para las futuras generaciones. El Señor te ha convocado a elevar tus oraciones con una perspectiva que trasciende el momento actual. No cabes únicamente por lo que tus ojos pueden percibir. Reza con la confianza de que tu súplica está siendo enviada al cielo y que se realizará en el momento que Dios disponga. Por favor, comparte tus pensamientos sobre la oración a Dios. Señor, que mi súplica sobrepase las barreras del tiempo y acompáñame en la intercesión que deja huella en la eternidad. No te marches aún, porque en el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús nos mostró que la oración de los elegidos puede liberar la voluntad de Dios en el mundo. Jesús enfatizó que la oración trasciende ser simplemente un momento de conexión con Dios, es además una poderosa herramienta espiritual capaz de manifestar la voluntad divina en nuestro mundo. No es fortuito que al instruir a sus discípulos sobre la oración, una de las primeras afirmaciones en el Padre Nuestro fuera: que llegue tu reino. Que se cumpla tu deseo así como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6. Versículo 10. En estas reflexiones se revela una verdad esencial. La súplica de los escogidos no busca convencer a Dios para que actúe según nuestros deseos, sino que tiene como fin armonizarnos con su voluntad y liberar su plan en la creación. Numerosos individuos elevan oraciones en momentos de desesperación, suplicando a Dios que intervenga en sus vidas. Sin embargo, los elegidos comprenden que la auténtica oración va más allá de simplemente solicitar. Se trata de manifestar en la tierra lo que ya ha sido decidido en el cielo. Al momento de orar, Jesús lo hacía con confianza y seguridad, no con dudas. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús se dirigió a Dios en oración antes de devolver la vida a Lázaro, expresando: Padre, te agradezco por escucharme. Soy consciente de que siempre prestas atención a mis palabras. Juan 11, versículo 41 y 42. Su plegaria no buscaba persuadir a Dios para que realizara un milagro, sino que tenía como objetivo revelar lo que ya había sido establecido en el cielo. La Biblia nos muestra que existen aspectos que Dios ha establecido, pero que solo se manifiestan a través de la súplica de los escogidos. Santiago 4, versículo 2 menciona que no recibiréis ya que no solicitáis. Esto implica que existen bendiciones, oportunidades, respuestas y manifestaciones divinas que residen en el corazón de Dios, pero que permanecen inactivas hasta que una persona elegida las declara en oración. La oración trasciende la mera súplica, se convierte en un decreto espiritual que manifiesta la realidad celestial en la existencia del creyente. Un caso que ilustra esto es el de Elías. A pesar de que Dios había decidido enviar lluvia a Israel tras un largo periodo de sequía, Elías no se limitó a esperar de manera pasiva. Ascendió al monte Carmelo, se arrodilló y elevó su súplica fervientemente hasta que una nube se hizo visible en el cielo. Primera de Reyes 18, versículos 42 al 45. Dios ya había anticipado la llegada de la lluvia, sin embargo, fue a través de la súplica de Elías que se produjo la manifestación. De esta manera se dirigen en oración los escogidos. No lo hacen con dudas, sino con la firme creencia de que están en sintonía con el corazón de Dios. No rezan con temor, sino con firmeza, proclamando la intención divina sobre su existencia, su hogar y su país. Jesús nos mostró que la oración no se limita a solicitar bendiciones del cielo, sino que también tiene el propósito de manifestar la realidad divina en nuestro mundo. Hoy se te invita a conectarte con Dios a través de la oración de una forma distinta.
No caves desde la incertidumbre. Reza con la confianza de que el cielo está preparado para escuchar. No ores con actitud de súplica, sino con la confianza de un hijo que tiene derecho a la herencia de su padre. No ores con la mentalidad de un espectador, sino con la certeza de quien afirma su fe. Haz un comentario sobre lo siguiente: Señor, que tu propósito se cumpla en mi existencia, así como en el cielo, y empieza a orar con la firmeza de un escogido. No te marches aún. En el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús nos mostró que la oración no solo libera la voluntad de Dios, sino que también actúa como un escudo contra las artimañas del adversario. Jesús explicó que la oración no solo nos permite conectar con Dios, sino que también actúa como un escudo frente a los asaltos del enemigo. En la oración del Padre Nuestro se incluye una súplica esencial. Te pedimos que no nos pongas a prueba y que nos protejas del mal. Mateo 6, versículo 13. Con estas expresiones manifestó que la súplica de los escogidos no solo tiene la capacidad de hacer descender el cielo a la tierra, sino también de erigir un manto de resguardo frente a las tácticas del adversario. El adversario es consciente de que no puede afectar a un hijo de Dios sin autorización. Sin embargo, constantemente intentará encontrar maneras de socavar su fe, distraerlo y desviarlo de su misión. Por esta razón, Jesús instruyó a sus discípulos sobre la importancia de la oración para resistir la tentación. En Mateo 26, versículo 41, en el jardín de Getsemaní les comentó: Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está preparado, pero la carne es frágil. Observamos un principio fundamental. Numerosos cristianos sucumben al pecado no por desear distanciarse de Dios, sino porque han dejado de lado su práctica de la oración. Jesús no solo nos mostró cómo orar para buscar protección, sino que a través de su vida evidenció que la oración es fundamental para triunfar sobre el adversario. Previo al comienzo de su ministerio, dedicó 40 días en el desierto a la oración y al ayuno. En ese instante, Satanás trató de seducirlo ofreciéndole promesas de poder y fama. Sin embargo, Jesús contrarrestó cada embestida utilizando la palabra de Dios. Mateo 4, versículos 1 al 11. Esto nos muestra que la oración y la escritura constituyen nuestras herramientas espirituales más eficaces. Uno de los principales fallos que cometen los creyentes es recurrir a la oración únicamente en momentos de crisis. Jesús nos enseñó que la oración no debe ser únicamente un recurso para solicitar ayuda en tiempos de dificultad, sino una herramienta para prepararnos y abastecernos antes de enfrentar adversidades. Un guerrero no se equipa con su armadura en el fragor del combate, sino que lo hace antes de iniciar la contienda. La plegaria de los escogidos se convierte en su protección espiritual. Efesios 6:11 nos exhorta a orar a Dios. Vístanse con toda la protección divina para que puedan mantenerse firmes ante las trampas del maligno. La Escritura revela que la súplica de los escogidos tiene el poder de bloquear el acceso al adversario. Daniel se dedicaba a la oración 3 veces cada día, y a pesar de los intentos por silenciarlo, Dios hizo que los leones no pudieran hacerle daño cuando lo lanzaron al foso. Daniel 6, versículo 1 y 22. Pedro se encontraba encarcelado a la espera de su ejecución, pero la comunidad religiosa intercedió constantemente y un ángel vino a liberarlo. Hechos 12, versículo 5, versículo 10. La oración no solo nos brinda resguardo, sino que también tiene el poder de invocar la intervención divina cuando el adversario busca nuestra destrucción. El Señor te invita a mantener una vida de oración continua, no únicamente en momentos de dificultad, sino como una práctica diaria que nutra tu espíritu. Si comprendes esto, tu declaración se transformará en una protección que te resguardará de tropiezos, agresiones y distracciones. No dejes que el adversario descubra una rendija en tu existencia. La oración es tu escudo protector. Hoy se te invita a elevar tu voz en oración con firmeza. No aguantes hasta que llegue una crisis para elevar tus plegarias. No aguardes a que la debilidad te invada para encontrar tu fuerza. No aguardes a encontrarte en una situación difícil para buscar una solución. Ora a Dios. Señor, refuerza mi vida de oración y cuídame del adversario, y elige hacer de la oración tu defensa cotidiana.
No te vayas aún, porque en el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús mostró que la oración de los escogidos no solo brinda protección, sino que también libera a aquellos que están cautivos por el enemigo. La oración no solo defiende ante el adversario, sino que también posee la capacidad de liberar a aquellos que se encuentran prisioneros en ataduras espirituales. Jesús enfatizó que una de sus tareas era liberar a los que estaban encarcelados. En Lucas 4, versículo 18 se menciona: «El Espíritu del Señor reposa sobre mí, ya que me ha consagrado para anunciar la buena noticia a los necesitados, me ha enviado a curar a los que tienen el corazón roto, a proclamar libertad a los prisioneros y a devolver la vista a los que no ven, a liberar a los que sufren opresión». Numerosos fieles llevan consigo cadenas sin ser conscientes de ello, cadenas de temor, inquietud, transgresión, remordimiento, traumas del pasado y opresión espiritual. Sin embargo, Jesús mostró que la súplica de los escogidos puede liberar esas ataduras. Un claro ejemplo de esto se halla en Marcos 9, versículo 17 al 29, donde un padre presenta a su hijo poseído a Jesús. Los seguidores intentaron expulsar al espíritu, pero no lograron hacerlo. Así Jesús reprendió al espíritu maligno y de inmediato el joven fue liberado. Posteriormente, los discípulos le consultaron a Jesús la razón por la cual no lograron hacerlo, a lo que él contestó: «Este tipo de demonios no se puede expulsar de ninguna manera, excepto a través de la oración y el ayuno. Jesús te guía en la oración porque eres uno de sus elegidos». ¿Has experimentado en algún momento la sensación de que tus palabras no alcanzan a Dios? Aunque hables sin cesar, parece que el cielo permanece en calma. ¿Y si te revelara que en las Escrituras Jesús escondió un secreto, una fuerza que pocos han descubierto, capaz de cambiar tu vida y tu entorno? No es por azar que te encuentres en este lugar. Si te encuentras viendo este video es porque has sido seleccionado por Dios y hoy el Señor desea desvelarte un profundo misterio acerca de la oración. Existen maneras de comunicarse con Dios que tocan profundamente su corazón, métodos que no solo abren las puertas del cielo, sino que también tienen el poder de cambiar tu vida, tu futuro y el entorno que te rodea. Jesús no solo nos mostró cómo elevar nuestras oraciones, sino que también nos proporcionó un ejemplo celestial, una herramienta que abre la puerta a bendiciones y satisface los deseos más íntimos del Espíritu. La oración se considera una poderosa herramienta espiritual. La oración va más allá de simplemente comunicarse con Dios, representa un vínculo sobrenatural que, cuando se realiza de manera adecuada, provoca milagros, abre nuevas oportunidades y transforma destinos. No obstante, muchos creyentes se dirigen a Dios en oración sin comprender el verdadero significado de su práctica, lo que les lleva a sentir que sus palabras carecen de fuerza. Hoy conocerás las razones por las cuales Jesús instruyó a sus discípulos en una manera particular de orar y de qué forma esta enseñanza puede transformar tu vida de manera permanente. En los siguientes minutos descubrirás por qué fuiste seleccionado por Dios para una plegaria poderosa, la manera en que Jesús instruyó a sus discípulos sobre la oración y su aplicación en la vida cotidiana, el misterio espiritual que envuelve al Padre Nuestro y su influencia en el ámbito espiritual. Elementos esenciales para que tu oración tenga fuerza y sea atendida en el cielo. Un secreto que muchos cristianos ignoran y que tiene el potencial de abrir la puerta a bendiciones en tu vida. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría que dejes esta frase en los comentarios: Señor, instrúyeme en cómo elevar mis oraciones como un escogido. Al reflexionar sobre esta frase, estarás manifestando tu disposición para aceptar esta revelación y a la vez contribuirás a que este mensaje alcance a más individuos que requieren aprender a orar de manera adecuada. Dale un like a este video, ya que de esa manera ayudarás a que YouTube lo muestre a un mayor número de personas que desean aprender a orar según las enseñanzas de Jesús. Así estarás realizando la gran comisión, iluminando a aquellos que requieren de ella. Enhorabuena por tu presencia aquí. No todos tienen la oportunidad de recibir enseñanzas tan profundas como esta, pero tú sí, ya que Dios ha sembrado en tu corazón un deseo de conocerlo más y una misión única dentro de su reino. Antes de iniciar, me gustaría que todos escribieran en los comentarios:
Paz en Cristo, así quienes formamos parte de esta comunidad de fe podamos sentirnos unidos en este recorrido. Atención, por favor, eleva tus plegarias a Dios. La segunda enseñanza más importante de esta investigación podría ofrecer una clave significativa para abrir la bendición que Dios ha reservado para ti. No te marches sin antes escucharla. Prepárate porque lo que estás a punto de aprender tiene el potencial de transformar tu vida de oración de manera permanente. Comencemos. Reza a Dios, la plegaria que abre las puertas del cielo. Jesús y el misterio de la cercanía con el Padre. La oración trasciende ser un simple ritual religioso. Se convierte en la puerta que nos permite acceder a lo divino y establecer un vínculo con el corazón del Padre. Jesús no se dedicaba a orar de forma automática o reiterativa. Su comunicación con Dios era auténtica y estaba llena de una conexión profunda. Antes de instruir a sus alumnos sobre la manera de orar, Él demostró primero la fuerza de una plegaria genuina. Jesús se retiraba para hablar con Dios, el misterio detrás de su fuerza. En múltiples ocasiones, las Escrituras nos relatan que Jesús se apartaba de la gente para comunicarse en privado con Dios. Lucas 5, versículo 16 nos informa que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Sin embargo, Él se apartaba a sitios aislados para elevar sus oraciones. Jesús comprendía que la auténtica fuerza espiritual no reside en la cantidad de palabras, sino en la cercanía con el Padre. Numerosos cristianos se dirigen a Dios en oración. Sin experimentar emoción alguna, suplican y claman, pero en lo más profundo de su ser perciben que sus palabras carecen de poder. ¿Tienes idea de la razón? Porque rezan por hábito, no desde la conexión espiritual. Jesús nos enseñó que la oración auténtica es un diálogo con Dios en lugar de ser únicamente un discurso religioso. Jesús dedicaba largas noches a la oración antes de realizar elecciones significativas. Lucas 6, versículo 12. Antes de realizar milagros, Él se dedicaba a la oración, evidenciando que el secreto del poder radica en la relación con el Padre. Juan 11, versículos 41 y 42. No elevaba mis oraciones para ser observado por los demás, sino para tener un encuentro íntimo con Dios en lo privado. Mateo 6, versículo 6. Numerosas personas elevan sus oraciones y perciben que Dios permanece en silencio. Sin embargo, la interrogante es: ¿rezas desde la comunión o desde la desesperación? Jesús siempre se dirigió al Padre sin temor ni vacilación, tenía plena certeza de su conexión directa con lo divino. Santiago 4, versículo 3 menciona que al pedir no se recibe, porque se hace con malas intenciones. Solicitan, pero no obtienen ya que lo hacen con intenciones negativas, buscando únicamente complacer sus propios anhelos. La oración trasciende el simple acto de solicitar, se trata de sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios. En el Evangelio de Juan 15, versículo 16, Jesús afirma: «No fuisteis vosotros quienes me elegisteis a mí, sino que fui yo quien os eligió a vosotros, y os he destinado para que vayáis y produzcáis fruto, y que ese fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda». El Señor te ha seleccionado para establecer una conexión íntima con Él. Tu plegaria cobra fuerza cuando te diriges a Dios con la certeza de que eres su hijo. Al orar con la fe de un hijo, Dios te responde como lo haría un padre. Medita sobre esto. Imagina cómo transformaría tu existencia si desarrollaras la habilidad de orar con la misma seguridad que Jesús mostraba hacia su Padre. Jesús te invita a orar de manera distinta, a no considerar la oración como un hábito, sino como una experiencia que transforma tu relación con Dios. Escribe en la sección de comentarios: «Señor, guíame hacia una plegaria más intensa». Este será un acuerdo entre ti y Dios para dar inicio a una vida de oración más cercana y fuerte. No te marches aún. En el siguiente segmento exploraremos las razones por las cuales Jesús nos proporcionó un ejemplo de oración y de qué manera este patrón puede cambiar tu vida. Jesús y los elegidos. Reza a Dios, la frase que únicamente los hijos de Dios entienden. ¿Te has cuestionado alguna vez qué hace que algunas personas experimenten milagros al orar, mientras que otras sienten que sus plegarias no reciben respuesta divina?
El secreto radica en quienes han sido seleccionados. Jesús destacó que no todas las oraciones reciben la misma atención. Existen distinciones entre aquellos que dirigen sus plegarias como forasteros y aquellos que lo hacen como hijos. Los seleccionados disfrutan de una conexión única con el Padre y sus plegarias poseen un significado especial en el reino celestial. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús expresó: «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las reconozco y ellas me siguen». Los seleccionados no son únicamente aquellos que tienen fe en Dios, sino aquellos que han cultivado una conexión con Él. No todos los que elevan sus oraciones obtienen respuestas, sin embargo, aquellos que han sido elegidos y apartados por Dios son quienes experimentan la manifestación de su gloria en sus vidas. Jesús seleccionó a sus discípulos y les confió misterios que no eran del conocimiento de todos. Mateo 13, versículo 11 menciona: «Porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, en cambio a ellos no se les ha otorgado esa comprensión». ¿Te das cuenta de la variación? No todos comprenden la fuerza de la oración, ya que no todos han sido convocados a establecer una conexión íntima con Dios. Sin embargo, tu presencia aquí se debe a que has sido seleccionado para descubrir estos misterios espirituales. Jesús nos mostró que no todas las plegarias tienen la misma naturaleza. En Mateo capítulo 6, versículo 7 nos advirtió sobre la manera de orar. Y al momento de orar, no recurras a palabras vacías y repetitivas como hacen los paganos que creen que serán escuchados por la cantidad de sus frases. Los ajenos elevan sus plegarias con frases huecas, mientras que los hijos se dirigen a Dios con un sentido de pertenencia. Los desconocidos elevan sus oraciones con temor, mientras que los hijos lo hacen con plena confianza. Los forasteros elevan sus plegarias como si el Creador estuviera distante, mientras que los hijos se dirigen a Él con la certeza de que su Padre está próximo. Jesús nos proporcionó un ejemplo de oración que solo los escogidos pueden comprender. El Padre Nuestro no se trata de una simple oración, sino que funciona como una guía espiritual para llegar a la presencia de Dios. El Padre Nuestro es una oración fundamental en la tradición cristiana que se eleva a Dios pidiendo su guía y protección. La plegaria de los escogidos. Al enseñar el Padre Nuestro, Mateo 6, versículos 9 y 13. Jesús no solo proporcionó un conjunto de palabras, sino que también ofreció un modelo celestial para establecer una conexión con Dios. Padre nuestro que resides en las alturas, aceptar nuestra condición de hijos y la posibilidad de comunicarnos directamente con Dios. Santificado sea tu nombre. La plegaria se inicia con alabanza antes que con demandas. Venga tu reino. Elevamos nuestras súplicas para que el reino de Dios se revele en la tierra. Que se cumpla tu voluntad. No se trata únicamente de solicitar lo que deseamos, sino de sintonizar con la intención divina de Dios. Concédenos hoy el pan que necesitamos diariamente. La provisión llega cuando confiamos en Dios. Perdona nuestras deudas, te lo pedimos con fervor. La oración adquiere fuerza cuando proviene de un corazón puro. No permitas que sucumbamos a la tentación. La oración nos da fuerza para enfrentar las artimañas del adversario. Líbranos de toda maldad. Nos resguardamos bajo la salvaguarda divina. Esta forma de oración no está destinada a todos, es para aquellos que han recibido un llamado, para los que han sido apartados, para los que Dios ha escogido para desvelar sus secretos. Fuiste seleccionado para interceder con fuerza. Jesús compartió esta oración únicamente con sus discípulos, y si te encuentras aquí es porque Dios desea revelarte lo mismo que les mostró a ellos. Medita sobre esto. ¿Te has estado dirigiendo a Dios en oración como un hijo o más bien como un extraño? ¿Has estado elevando tus oraciones desde tu identidad o únicamente por tus necesidades? Hoy Dios te invita a acercarte a una oración más íntima, una oración de hijo, una oración de elegido. Escribe en los comentarios, oremos a Dios. Señor, te agradezco por haberme seleccionado para tener una relación contigo. Esta será una proclamación profética que indica que eres parte de aquellos que tienen la llave para desvelar los secretos del reino. No te marchas aún. En la siguiente sección aprenderás de qué manera Jesús, mediante su oración, nos enseñó el sendero para acercarnos a Dios como auténticos elegidos.
Si te enteraras de que te estás acercando a la prueba más significativa de tu existencia, ¿cuál sería tu reacción? Jesús nos mostró que la oración trasciende el simple acto de solicitar, es un medio para hallar fortaleza durante las adversidades. En el instante más crítico de su existencia, nos brindó un ejemplo impactante de la manera en que los escogidos deberían comunicarse con Dios. Mateo 26, versículos 36 al 39 narra los eventos ocurridos en el jardín de Getsemaní, donde Jesús se retiró para orar antes de su entrega. Querido Dios, si es tu voluntad, aléjate de mí este sufrimiento, sin embargo, que no se haga mi deseo sino el tuyo. Una de las claves más poderosas de la oración de los elegidos es la conexión con lo divino. Jesús no pidió que su dolor cesara, sino que se realizara la voluntad del Padre. Los seleccionados no elevan sus plegarias para huir, sino para mantenerse firmes. Con frecuencia pedimos a Dios que nos libere de las dificultades. Sin embargo, Jesús nos mostró que debemos orar para que Él nos dé fortaleza durante las pruebas. Los que no conocen piden a Dios que les elimine sus dificultades, mientras que los que han sido elegidos solicitan que les dé más fortaleza. Los que no conocen a Dios oran con temor, mientras que los que han sido elegidos lo hacen con plena confianza en su propósito. En el momento en que Jesús se dedicó a la oración en el huerto de Getsemaní, su sudor se transformó en gotas de sangre. Lucas 22, versículo 44. Era una súplica de batalla, un acto de entrega y una completa sumisión a la voluntad del Padre. Hay una revelación impactante. Cuando elevas tus oraciones desde un lugar de entrega y no desde el temor, el cielo actúa a tu favor. Al comprender que has sido escogido, tu oración se vuelve poderosa en lugar de desesperada. Al confiar en Dios, tu plegaria se enfoca menos en tus deseos y más en lo que Él desea realizar en tu vida. ¿Por qué se somete a prueba a los elegidos? Numerosos piensan que ser seleccionado por Dios implica una vida sin obstáculos. Sin embargo, la realidad es diferente. Aquellos que son elegidos enfrentan pruebas debido a que tienen un propósito sagrado. Observa lo que expresó Jesús en Juan 16:33. En el mundo enfrentaréis tribulaciones, pero tened ánimo, yo he triunfado sobre el mundo. Si enfrentas dificultades, no implica que Dios te haya dejado de lado. Más bien indica que te está preparando. Jesús, el más grande entre los elegidos, enfrentó la prueba más difícil, pero su plegaria lo mantuvo firme. Rezó con fervor y honestidad. Padre, si es tu voluntad, aléjame de este trago. Oró con fe. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rezó con fervor. Rezó la misma plegaria en 3 ocasiones. Esto nos muestra que la oración de los elegidos no siempre transforma las situaciones, pero sí transforma a quien reza. Si Dios ha permitido desafíos en tu vida, es porque te está alistando para algo más significativo. Por favor, comparte tus pensamientos sobre el tema de la oración a Dios. Señor, muéstrame cómo orar con fuerza y seguridad. Esta será tu plegaria de entrega, al igual que lo hizo Jesús en Getsemaní. No te marches aún. En el siguiente segmento exploraremos cómo la súplica de Jesús en la cruz manifiesta el amor y la fuerza que Dios ofrece a los escogidos. En las etapas más dolorosas, la plegaria saca a la luz lo que habita en el interior de cada individuo. Jesús crucificado y en el umbral de su sufrimiento no solo padeció el tormento físico, sino que también experimentó la profunda tristeza de la separación del Padre. No obstante, en ese instante decisivo, su plegaria nos brindó una lección que únicamente los designados pueden captar. Las últimas expresiones de Jesús en la cruz no fueron clamores de angustia, sino plegarias cargadas de un profundo significado espiritual. Una de ellas fue: Señor, te pido que les perdones, ya que no tienen conciencia de sus acciones. Lucas 23, versículo 34. En vez de lanzar maldiciones hacia aquellos que lo estaban crucificando, pidió por su perdón. Observamos la distinción entre la plegaria de los elegidos y la de aquellos que solo se dirigen a Dios en momentos de necesidad. Los elegidos no se limitan a orar en beneficio propio, sino que buscan alinearse con el corazón de Dios. Otra de sus expresiones fue: Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, versículo 46. A través de este grito, Jesús reveló su naturaleza humana al mismo tiempo que cumplió con las profecías.
No se trató de un clamor de rendición, sino de una validación de que estaba experimentando precisamente lo que los textos sagrados habían profetizado acerca del Mesías. En ocasiones, durante nuestra comunicación con Dios, podemos percibir un silencio de su parte. Sin embargo, aquellos que han sido elegidos comprenden que este silencio no implica que nos haya dejado desamparados, sino que su propósito se está llevando a cabo. Antes de entregar su vida, Jesús elevó su oración con estas palabras: Padre, a ti entrego mi alma. Lucas 23, versículo 46. Su última frase no emanaba desesperación, sino una rendición absoluta. Había finalizado su tarea y estaba seguro de que el Padre tenía el dominio total. Una clave fundamental para la existencia de los elegidos es que la oración trasciende la mera búsqueda de respuestas. Se trata de rendir nuestra vida por completo a la voluntad de Dios. Muchas personas elevan sus oraciones a Dios pidiendo ser liberadas de las dificultades, mientras que los elegidos buscan en la oración el apoyo divino para mantenerse firmes a pesar de las adversidades. Muchas personas elevan sus oraciones desde el temor, mientras que los elegidos lo hacen con confianza incluso cuando no comprenden las acciones de Dios. Numerosas personas elevan sus oraciones únicamente en momentos de necesidad, mientras que aquellos que son elegidos oran porque consideran que toda su existencia es una entrega a Dios. Jesús nos mostró que la oración no es meramente un medio para pedir bendiciones, sino una manera de vivir en total entrega al Padre. En la cruz, aunque su súplica no alteró su dolor, sí estableció el propósito eterno de Dios para la humanidad. De igual forma, al orar con fe y confianza como los elegidos, es posible que nuestras situaciones no se modifiquen de inmediato, pero nuestras vidas se alinean con el plan divino. Hoy el Señor te invita a elevar tus oraciones al igual que lo hacía Jesús, con plena confianza, con entrega y con fe. Ahora reflexiona sobre el tema. Señor, confío mi existencia a tus manos y afirma que sin importar las circunstancias que se presenten, tendrás fe en el propósito divino. No te marches aún. En el siguiente segmento aprenderás de qué manera la oración de Jesús tras su resurrección nos permite acceder a una nueva esfera espiritual como los elegidos de Dios. Tras la crucifixión, Jesús no solo volvió a la vida, sino que también impartió una lección acerca de la oración que es fundamental para los elegidos. Su resurrección simbolizó el inicio de una nueva fase en la conexión entre Dios y la humanidad. No se trataba únicamente de implorar en momentos de dificultad, sino de elevar oraciones con la autoridad que poseen los hijos de Dios. Uno de los instantes más conmovedores tras la resurrección ocurrió cuando Jesús se presentó ante sus discípulos. Antes de iniciar la conversación, les insufló su aliento y pronunció: «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20, versículo 22. Se revela una verdad significativa acerca de la oración de los elegidos. Antes de su crucifixión, Jesús instruyó sobre la importancia de orar con fe y entrega. Sin embargo, tras su resurrección, evidenció que la oración de los elegidos debe ser orientada por el Espíritu Santo. Numerosas personas elevan sus oraciones desde su naturaleza humana, impulsadas por emociones y temores. Sin embargo, la auténtica oración, aquella que tiene el poder de conmover los cielos y cambiar vidas, es aquella que nace del Espíritu. Romanos 8, versículo 26 menciona que el Espíritu intercede por nosotros en nuestra debilidad. De la misma forma, el Espíritu nos asiste en nuestras flaquezas, ya que no sabemos qué es lo que deberíamos pedir. El propio Espíritu intercede por nosotros con suspiros que no se pueden expresar. Esto implica que los seleccionados no realizan sus oraciones en solitario. Cuando un auténtico hijo de Dios se dirige en oración, es el Espíritu Santo quien lo orienta, quien sugiere las palabras adecuadas y quien intercede incluso en los momentos en que no sabemos cómo expresarnos. Jesús no solo instruyó sobre la oración, sino que tras su resurrección envió al Espíritu Santo para guiar a los elegidos en su comunicación con Dios, asegurando que nunca más estuvieran sin dirección al orar. No es más necesario apoyarnos en nuestra inteligencia o en nuestra fortaleza. El poder de nuestra oración proviene del Espíritu de Dios, quien nos guía a suplicar de acuerdo a su voluntad. Por esta razón, tras la llegada del Espíritu Santo, los discípulos iniciaron sus oraciones con una autoridad que jamás habían sentido antes.
En Hechos capítulo 4, versículo 31 se menciona que tras haber orado el sitio donde se encontraban reunidos tembló, y todos fueron colmados del Espíritu Santo proclamando con valentía la palabra de Dios. La distinción entre la oración de quienes lo hacen por hábito y la de los elegidos es clara. Aquellos que oran de manera rutinaria no obtienen resultados, mientras que los que se dirigen a Dios con la fuerza del Espíritu Santo sienten la acción divina. Jesús resucitado nos mostró que la oración va más allá de simplemente solicitar. Se trata de proclamar con poder, interceder con confianza y permitir que el Espíritu Santo nos dirija en cada expresión. Hoy el Señor te invita a explorar una nueva etapa en tu vida de oración. No es cuestión de reiterar términos, sino de elevar nuestra oración con la llama del Espíritu. No es únicamente en momentos de dificultad cuando debemos orar, sino que se trata de mantener una conexión continua con Dios. Comenta ahora: Señor, confúndeme con tu Espíritu para que pueda orar con fuerza y deja que el Espíritu Santo renueve tu vida de oración. No te apresures a irte, ya que en el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús mostró que la oración de los escogidos tiene el poder de transformar no solo su vida personal, sino también el rumbo de las naciones. Jesús no solo instruyó sobre la importancia de la oración para profundizar la conexión personal con Dios, sino que también demostró que la súplica de los escogidos puede alterar realidades y modificar el destino de naciones enteras. La distinción entre una oración habitual y la de los elegidos radica en su intención. Aquellos que oran únicamente por necesidad persiguen su propio beneficio, mientras que los elegidos elevan sus plegarias para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Previo a su ascenso al cielo, Jesús impartió una última enseñanza a sus seguidores. En Hechos capítulo 1, versículo 8 se menciona: Recibiréis fuerza cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Observamos que la oración no es únicamente un medio para afianzar nuestra fe, sino también un llamado a transformar el mundo. Jesús demostró que la plegaria de los escogidos debe trascender su propia existencia y extenderse hacia los demás. Un claro ejemplo de cómo la oración puede transformar naciones se observa en el libro de Daniel. Aunque se encontraba prisionero en Babilonia, Daniel dedicaba tiempo a orar 3 veces al día dirigiendo su rostro hacia Jerusalén. Su plegaria no solo le otorgó fortaleza a él, sino que también allanó el camino hacia la liberación del pueblo de Dios. Jesús ratificó esta idea al afirmar en Mateo 18, versículo 19: Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto implica que la súplica de los escogidos ejerce una influencia tangible en el ámbito espiritual y en la historia de los pueblos. Los escogidos no elevan sus oraciones con miedo, sino con poder. Al interceder un hijo de Dios se abren las puertas del cielo, el adversario se ve obligado a retroceder y se manifiesta la voluntad del Padre. En Hechos 12, la comunidad de creyentes se dedicó a la oración constante, mientras Pedro se encontraba encarcelado, y un ángel fue enviado para su liberación. Esta narrativa ilustra cómo la súplica de los escogidos puede convertir lo inalcanzable en realidad. Jesús nos proporcionó un ejemplo de intercesión al orar en Juan 17, no solo por sus discípulos, sino también por todos aquellos que llegarían a creer en Él más adelante. En esa oración no solo solicitó la protección y la unidad de su pueblo, sino que también abogó por aquellos que todavía no habían descubierto la verdad. De esta manera se dirigen a Dios los elegidos. No solo suplican por su propio bienestar, sino que interceden por la redención de los demás. Anhelan la transformación de su generación y buscan la proliferación del reino de Dios. El Señor te ha convocado a interceder, a elevar súplicas por tu familia, por tu comunidad y por tu país. No es por azar que te encuentres en este lugar, es porque el Señor desea que comprendas que tu oración puede generar transformaciones en el mundo. Sin importar la magnitud del desafío, la plegaria de los escogidos cuenta con el apoyo divino. Comenta ahora: Señor, permíteme ser un instrumento para interceder por mi país y acompáñame en el plan divino en la tierra. No te retires aún. En la siguiente sección aprenderás cómo Jesús mostró que la oración de los escogidos no solo transforma la tierra, sino que también tiene un efecto en la eternidad.
La oración no se limita a ser un acto de la hora, es una semilla que va más allá del tiempo y del espacio. Jesús nos enseñó que cuando los escogidos elevan sus oraciones, su súplica no solo afecta lo que sucede en la tierra, sino que también tiene eco en la eternidad. Mientras que muchos hacen oraciones con la esperanza de obtener respuestas rápidas, los escogidos se dirigen a Dios con la confianza de que su súplica está en sintonía con el plan eterno de Él. Un claro ejemplo de esto se puede observar en la oración que Jesús pronuncia en el capítulo 17 de Juan. En ese instante, consciente de que su crucifixión se aproximaba, Jesús no solo intercedió por los discípulos que estaban con Él, sino también por todos aquellos que llegarían a creer en Él en el futuro. Pero no solo pido por estos, sino también por aquellos que llegarán a creer en mí a través de su mensaje. Juan 17, versículo 20. Observamos cómo la palabra de Jesús ha trascendido el tiempo y ha llegado hasta nosotros quienes hoy confiamos en Él. De esta manera se comunican los escogidos. No solo elevan sus plegarias por su situación presente, sino que lo hacen con una perspectiva eterna. Un ejemplo adicional se halla en Apocalipsis 5, versículo 8, que dice que las oraciones de los santos son semejantes al incienso ante el trono de Dios. Esto implica que cada súplica de los elegidos se anota en la eternidad, ninguna plegaria es pasada por alto. Dios toma cada oración de intercesión y la emplea para llevar a cabo su plan en el momento adecuado. Los seleccionados comprenden que la oración trasciende un mero rito religioso, es en realidad una manera de plantar semillas en el reino de Dios. Siempre que elevas una oración, tu súplica no se desvanece, sino que permanece ante la presencia de Dios hasta que se cumple. Por esta razón, en Lucas 18, versículos 7 y 8, Jesús afirmó que, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le suplican día y noche? Las peticiones de los escogidos no son desestimadas, más bien se conservan en el cielo hasta que Dios decida hacerlas efectivas. Cuando sientas que Dios no te escucha, es importante tener presente que cada oración que esté en sintonía con su voluntad tiene un significado eterno. Es posible que todavía no observes los resultados, pero ya está anotado en el cielo y dará sus frutos en el momento oportuno. De la misma manera que la súplica de Jesús en Juan 17 continúa resonando en los corazones de los creyentes en la actualidad, tus plegarias tienen el potencial de allanar el sendero para las futuras generaciones. El Señor te ha convocado a elevar tus oraciones con una perspectiva que trasciende el momento actual. No cabes únicamente por lo que tus ojos pueden percibir. Reza con la confianza de que tu súplica está siendo enviada al cielo y que se realizará en el momento que Dios disponga. Por favor, comparte tus pensamientos sobre la oración a Dios. Señor, que mi súplica sobrepase las barreras del tiempo y acompáñame en la intercesión que deja huella en la eternidad. No te marches aún, porque en el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús nos mostró que la oración de los elegidos puede liberar la voluntad de Dios en el mundo. Jesús enfatizó que la oración trasciende ser simplemente un momento de conexión con Dios, es además una poderosa herramienta espiritual capaz de manifestar la voluntad divina en nuestro mundo. No es fortuito que al instruir a sus discípulos sobre la oración, una de las primeras afirmaciones en el Padre Nuestro fuera: que llegue tu reino. Que se cumpla tu deseo así como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. En estas reflexiones se revela una verdad esencial. La súplica de los escogidos no busca convencer a Dios para que actúe según nuestros deseos, sino que tiene como fin armonizarnos con su voluntad y liberar su plan en la creación. Numerosos individuos elevan oraciones en momentos de desesperación, suplicando a Dios que intervenga en sus vidas. Sin embargo, los elegidos comprenden que la auténtica oración va más allá de simplemente solicitar, se trata de manifestar en la tierra lo que ya ha sido decidido en el cielo. Al momento de orar, Jesús lo hacía con confianza y seguridad, no con dudas. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús se dirigió a Dios en oración antes de devolver la vida a Lázaro, expresando: Padre, te agradezco por escucharme. Soy consciente de que siempre prestas atención a mis palabras. Juan 11, versículo 41 y 42.
Su plegaria no buscaba persuadir a Dios para que realizara un milagro, sino que tenía como objetivo revelar lo que ya había sido establecido en el cielo. La Biblia nos muestra que existen aspectos que Dios ha establecido, pero que solo se manifiestan a través de la súplica de los escogidos. Santiago 4, versículo 2 menciona que «No recibiréis ya que no solicitáis». Esto implica que existen bendiciones, oportunidades, respuestas y manifestaciones divinas que residen en el corazón de Dios, pero que permanecen inactivas hasta que una persona elegida las declara en oración. La oración trasciende la mera súplica, se convierte en un decreto espiritual que manifiesta la realidad celestial en la existencia del creyente. Un caso que ilustra esto es el de Elías. A pesar de que Dios había decidido enviar lluvia a Israel tras un largo periodo de sequía, Elías no se limitó a esperar de manera pasiva. Ascendió al monte Carmelo, se arrodilló y elevó su súplica fervientemente hasta que una nube se hizo visible en el cielo. Primera de Reyes 18, versículos 42 al 45. Dios ya había anticipado la llegada de la lluvia, sin embargo, fue a través de la súplica de Elías que se produjo la manifestación. De esta manera se dirigen en oración los escogidos. No lo hacen con dudas, sino con la firme creencia de que están en sintonía con el corazón de Dios. No rezan con temor, sino con firmeza, proclamando la intención divina sobre su existencia, su hogar y su país. Jesús nos mostró que la oración no se limita a solicitar bendiciones del cielo, sino que también tiene el propósito de manifestar la realidad divina en nuestro mundo. Hoy se te invita a conectarte con Dios a través de la oración de una forma distinta. No caves desde la incertidumbre. Reza con la confianza de que el cielo está preparado para escuchar. No ores con actitud de súplica, sino con la confianza de un hijo que tiene derecho a la herencia de su padre. No ores con la mentalidad de un espectador, sino con la certeza de quien afirma su fe. Haz un comentario sobre lo siguiente: Señor, que tu propósito se cumpla en mi existencia, así como en el cielo, y empieza a orar con la firmeza de un escogido. No te marches aún. En el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús nos mostró que la oración no solo libera la voluntad de Dios, sino que también actúa como un escudo contra las artimañas del adversario. Jesús explicó que la oración no solo nos permite conectar con Dios, sino que también actúa como un escudo frente a los asaltos del enemigo. En la oración del Padre Nuestro se incluye una súplica esencial. Te pedimos que no nos pongas a prueba y que nos protejas del mal. Mateo 6, versículo 13. Con estas expresiones manifestó que la súplica de los escogidos no solo tiene la capacidad de hacer descender el cielo a la tierra, sino también de erigir un manto de resguardo frente a las tácticas del adversario. El adversario es consciente de que no puede afectar a un hijo de Dios sin autorización. Sin embargo, constantemente intentará encontrar maneras de socavar su fe, distraerlo y desviarlo de su misión. Por esta razón, Jesús instruyó a sus discípulos sobre la importancia de la oración para resistir la tentación. En Mateo 26, versículo 41, en el jardín de Getsemaní les comentó: «Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está preparado, pero la carne es frágil». Observamos un principio fundamental. Numerosos cristianos sucumben al pecado no por desear distanciarse de Dios, sino porque han dejado de lado su práctica de la oración. Jesús no solo nos mostró cómo orar para buscar protección, sino que a través de su vida evidenció que la oración es fundamental para triunfar sobre el adversario. Previo al comienzo de su ministerio, dedicó 40 días en el desierto a la oración y al ayuno. En ese instante, Satanás trató de seducirlo ofreciéndole promesas de poder y fama. Sin embargo, Jesús contrarrestó cada embestida utilizando la palabra de Dios. Mateo 4, versículos 1 al 11. Esto nos muestra que la oración y la escritura constituyen nuestras herramientas espirituales más eficaces. Uno de los principales fallos que cometen los creyentes es recurrir a la oración únicamente en momentos de crisis. Jesús nos enseñó que la oración no debe ser únicamente un recurso para solicitar ayuda en tiempos de dificultad, sino una herramienta para prepararnos y abastecernos antes de enfrentar adversidades. Un guerrero no se equipa con su armadura en el fragor del combate, sino que lo hace antes de iniciar la contienda. La plegaria de los escogidos se convierte en su protección espiritual. Efesios 6:11 nos exhorta a
Orar a Dios. Vístanse con toda la protección divina para que puedan mantenerse firmes ante las trampas del maligno. La Escritura revela que la súplica de los escogidos tiene el poder de bloquear el acceso al adversario. Daniel se dedicaba a la oración 3 veces cada día, y a pesar de los intentos por silenciarlo, Dios hizo que los leones no pudieran hacerle daño cuando lo lanzaron al foso. Daniel 6, versículo 1 y 22. Pedro se encontraba encarcelado a la espera de su ejecución, pero la comunidad religiosa intercedió constantemente y un ángel vino a liberarlo. Hechos 12, versículo 5, versículo 10. La oración no solo nos brinda resguardo, sino que también tiene el poder de invocar la intervención divina cuando el adversario busca nuestra destrucción. El Señor te invita a mantener una vida de oración continua no únicamente en momentos de dificultad, sino como una práctica diaria que nutra tu espíritu. Si comprendes esto, tu declaración se transformará en una protección que te resguardará de tropiezos, agresiones y distracciones. No dejes que el adversario descubra una rendija en tu existencia. La oración es tu escudo protector. Hoy se te invita a elevar tu voz en oración con firmeza. No aguantes hasta que llegue una crisis para elevar tus plegarias. No aguardes a que la debilidad te invada para encontrar tu fuerza. No aguardes a encontrarte en una situación difícil para buscar una solución. Ora a Dios. Señor, refuerza mi vida de oración y cuídame del adversario, y elige hacer de la oración tu defensa cotidiana. No te vayas aún, porque en el siguiente segmento aprenderás cómo Jesús mostró que la oración de los escogidos no solo brinda protección, sino que también libera a aquellos que están cautivos por el enemigo. La oración no solo defiende ante el adversario, sino que también posee la capacidad de liberar a aquellos que se encuentran prisioneros en ataduras espirituales. Jesús enfatizó que una de sus tareas era liberar a los que estaban encarcelados. En Lucas 4, versículo 18 se menciona: «El Espíritu del Señor reposa sobre mí, ya que me ha consagrado para anunciar la buena noticia a los necesitados, me ha enviado a curar a los que tienen el corazón roto, a proclamar libertad a los prisioneros y a devolver la vista a los que no ven, a liberar a los que sufren opresión». Numerosos fieles llevan consigo cadenas sin ser conscientes de ello. Cadenas de temor, inquietud, transgresión, remordimiento, traumas del pasado y opresión espiritual. Sin embargo, Jesús mostró que la súplica de los escogidos puede liberar esas ataduras. Un claro ejemplo de esto se halla en Marcos 9, versículo 17 al 29, donde un padre presenta a su hijo poseído a Jesús. Los seguidores intentaron expulsar al espíritu, pero no lograron hacerlo. Así Jesús reprendió al espíritu maligno y de inmediato el joven fue liberado. Posteriormente, los discípulos le consultaron a Jesús la razón por la cual no lograron hacerlo, a lo que él contestó: «Este tipo de demonios no se puede expulsar de ninguna manera, excepto a través de la oración y el ayuno».